Es bien importante también valorar varias cosas. Una de ellas es que esta ingobernabilidad y esta problemática, esta crisis de seguridad y política no es de julio del 2024 a la fecha. Y digo julio porque que fue cuando ocurrió este secuestro, abducción, como dice el gobierno de Estados Unidos, sobre el Mayo Zambada, sino que tenemos que hacer un recuento de varios momentos históricos y para ser muy breve lo dejaría como antes de que pasara esta entrega del Mayo Zambada a Estados Unidos, este asesinato de Carmelesio Cuen Ojeda, que abre una crisis muy profunda política a nivel local. Tenemos que recordar, y me voy yendo para atrás poco a poco, cuando ocurrió este secuestro masivo de más de 100 personas en marzo, el 24 y 25 de marzo de ese mismo año, el 2024, y fueron más de 100 personas, casi todas fueron mujeres y niñas, niños y adolescentes. Hubo varios hombres ahí, pero fueron familias enteras. Y ahí no se nos demostraba cómo ya existía una crisis profunda en temas de seguridad y políticas, porque es más de 100 personas que fueron siendo liberadas por grupos criminales. No fueron encontradas, halladas por las autoridades, no fue un operativo enorme que fuera y diera con las casas y los lugares donde estaban, sino que fueron poco a poco liberadas por esos mismos grupos criminales. Un secuestro o desaparición masiva de personas que ocurría en un contexto de una confrontación interna, de un presunto robo interno en el cártel de Sinaloa. Y si nos vamos atrás con otro hecho que nos marca, hablaríamos también, por ejemplo, de cuando fue detenido ya formalmente Ovidio Guzmán López el 5 de enero del 2023, ya estando Rubén Rocha Moya como gobernador, y cómo se paraliza la ciudad por segunda vez de una manera tan impresionante, y ya no hablamos solamente de la ciudad de Culiacán, hablamos de Mazatlán, hablábamos de una parte de Concordia, otra de Escuinapa, hablamos también de pueblos hacia el norte del estado. Hablábamos pues de una crisis que ya se tenía. Insisto, el hecho de que grupos criminales tomen y hagan y deshagan a diestra y siniestra, ya nos hablaba de cuánta gobernabilidad podía tener este estado. Y antes nos podemos ir con el primer Culiacanazo, pero también tendríamos que pasar, por ejemplo, con esta confrontación entre los ninis y los rusos, que son grupos armados, o eran grupos armados del cártel de Sinaloa, los ninis por los chapitos, los rusos por los mayos, que se pelearon en su momento la zona norte de Culiacán, el pueblo de Tepuche, Agua Caliente, donde Aguacaliente Los Monzón, donde se pelearon profundamente, y el resultado de eso fue solamente que grupos criminales se quedan dominando estas zonas que hoy por hoy siguen siendo territorios muy calientes, ¿no? Y atrás nos podemos ir a más y más eventos y podremos ver que incluso esta falta de gobernabilidad o esta falta de seguridad, de una buena seguridad, la hemos estado viviendo desde hace ya prácticamente, por lo menos, si hablamos de una historia reciente, por lo menos los últimos 20 años. En su momento incluso tuvimos a un director de la Policía Ministerial que de nombre Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, que era el director de la policía, pero también era el jefe, como una especie de mando único de todas las policías en Sinaloa. Y este hombre en su momento había sido acusado por dar protección a la familia Carrillo Fuentes, y también estuvo prófugo de la justicia. Se hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación ofreciendo una recompensa, luego se hace una fe de ratas, y esa fe de ratas se hace en el marco de que el gobierno de María López Valdés, quien llegó por las siglas del PAN, del PRD y de Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, quien llega y comienza toda una cruzada, ¿no? de violencia contra particularmente una organización que es el Cártel de los Beltrán Leiva. En su momento es su brazo armado, que es de los Mazatlecos, dirigido por el Chapo Isidro, un capo que ha tomado mucha relevancia, sobre todo en el último año y medio, a nivel internacional y nacional. Estos hechos o estos momentos históricos, tristemente históricos, nos han dejado también una serie de violencias que son tremendas en la ciudadanía. Ahorita Sibeli daba referencia sobre, en esos últimos 20 meses, tenemos una cantidad histórica de asesinatos y de desapariciones, sobre todo, y lo que dijo ella, de personas desplazadas. Y es algo que ya vivimos, por ejemplo, hace
unos 15 años, cuando la guerra contra el narco, justo Sibeli, que es una persona que es experta en desplazamiento, le tocó documentar bastante todo ese tema de desplazamiento, y hay cifras a la fecha muy al azar, pero se hablan por lo menos de algo muy cercano de más de 30,000 personas que habrían sido desplazadas de la zona serrana entre 2011, 12 y 13 en Sinaloa. Y hoy creo que estamos viendo un momento muy similar. Lamentablemente no hay un Sí. registro bueno o de dónde tomarse, salvo algunas cosas que incluso Sibelia ha tenido bien a documentar. Pero fue en aquel tiempo hablamos más de asesinatos y de pronto empezamos a hablar mucho de desapariciones. A lo que voy con esto es que esta crisis de gobernabilidad, que hoy se abre sí con una investigación que es muy interesante, esta serie de acusaciones que se hacen por parte de la Fiscalía estadounidense a esta corte del Distrito Sur de Nueva York, nos relata y nos puede ayudar también a comprender más o a saber más de que esto que hemos estado viendo tiene una explicación política, que tiene una explicación de complicidades, una explicación de la macrocriminalidad que hemos tenido en el Estado y que ha operado a ojos de todas y de todos quienes vivimos, quienes cohabitamos este Estado, ¿no? Es muy interesante lo que pasa ahora, es muy preocupante. Yo pienso que es demasiado preocupante lo que estamos viendo ahora, porque estas crisis que nos han caído y que hemos tenido y a las que hemos estado sobreviviendo, no se van a resolver de un día a otro. Ahí habría que pensar en que esto es apenas el parteaguas y creo que es un tocar fondo, si es posible, no sé, Aarón, Sibeli, me voy, pero esto ya es como una especie de tocar fondo, o al menos estamos cerca de tocar fondo de todo este desastre que nos han heredado gobiernos, políticos y también empresarios y grupos criminales, ¿no?